para seguir aprendiendo. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Oramos por este momento que viene, abrimos el corazón y nos preparamos para hacer esa tierra fértil para que Dios siga sembrando su semilla y pueda seguir regando lo que Dios está haciendo ya. Así que te invito a que ores junto conmigo. Padre, aquí estamos. Gracias por lo que estás haciendo ya y nos disponemos en el corazón para hacer tierra fértil. Siembra, Señor, la semilla. Riega, Señor, en nosotros la semilla que ya has depositado para seguir creciendo y dar fruto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por 4 semanas hemos estado hablando acerca de la visión que Dios nos ha dado para este 2026. Es importante entender y saber hacia dónde vamos, ¿no? Tener claro qué estamos haciendo como iglesia. Hay tantas veces que nos perdemos como iglesia de saber hacia dónde voy, qué estoy haciendo, por qué vengo cada domingo. Y cuando perdemos la visión, cuando no tenemos lúcido hacia dónde vamos, hay tantas veces que podemos estar viniendo, pero sin estar nosotros practicando lo que se nos está enseñando. Y cuando no hacemos eso, cuando no ponemos en práctica aquello que estamos aprendiendo, hermanos, simplemente se vuelven en ideas buenas, en algo que suena muy bien, pero que no es hoy para mí. Entonces, sí es necesario entender hacia dónde vamos y no solo eso, a estar aprendiendo. Así que hoy estamos llegando prácticamente al final de esta serie, pero tenemos mucho que hacer a través de lo que hemos estado aprendiendo. Pero no te preocupes, porque hay veces que decimos, bueno, y ya se me borró lo que dijimos el primer domingo, ¿no? Bueno, esto solamente es la visión, pero ahora vamos a desarrollarlos, cada uno de los puntos en diferentes partes. Y ahora, lo último que vamos a ver es acerca de una comunidad amorosa. Formar una comunidad amorosa, hermanos. O sea, esto último que estoy hablando es un reto difícil. Ha sido difícil para nosotros como iglesia ser una comunidad amorosa. Somos bien diferentes todos. Y se los repito y se los vuelvo a repetir, ¿no? Somos muy diferentes. Tenemos prioridades distintas dentro de nuestras familias muchas veces. No solo eso, cargamos con heridas y venimos a la iglesia con heridas. Algunos hasta han experimentado abusos espirituales, experiencias no gratas dentro de una comunidad. Y todo eso hace que amarnos unos a otros sea difícil, complicado. Ahora, Jesús dice esto a sus discípulos antes de ir a la cruz. Acompáñame ahí a Juan 13, 34 al 35, 2 versículos que son muy importantes. Así que ve a Juan, abre tu Biblia, Juan 13, la última cena que Jesús tiene. Y en todo lo que Jesús habla en esa última cena, da ciertos mandamientos, ciertas instrucciones a sus discípulos o a aquellos que se van a agregar a la iglesia. Y entonces les dice a sus discípulos, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y continúa diciendo, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos y si se aman los unos a los otros.
Y ahí concluye Jesús. Ahora, este mandamiento es la base de una comunidad cristiana. Pero surgen ciertas preguntas, ¿no? Cuando leemos este pasaje, como ¿cómo debo amar? ¿O a quién debo amar? Y hay veces nos preguntamos, ¿cuándo se me permite no amar a mi hermano y a mi hermana? ¿O puedo amar sin estar presente? ¿Verdad? Preguntamos, tal vez hacemos esta pregunta, o nos preguntamos muchas veces, ¿puedo amar sin participar? Hay tantas preguntas que se podrían venir cuando leemos esta instrucción, este mandamiento acerca de amarnos unos a otros. Y entonces, cuando preguntamos cosas y no nos atrevemos a amar, entonces abrimos un espacio, ¿no? Un espacio o una probabilidad de estar en una vida cristiana, pero no obedecer. Porque empezamos a decir, ok, lo que dijo Jesús no está totalmente claro. Como que hay algunas cosas que no me cuadran o está muy difícil esto que Jesús está diciéndome. Pero hermanos, debemos entender algo, que hay veces la mayoría esperamos que Dios haga algo primero en lo espiritual. Y luego, después que haga algo en lo espiritual, entonces ya puedo amar. Pero muchas de las palabras que Jesús dijo, la mayoría casi de las palabras que Jesús dice, son cosas para obedecer. ¿Estás conmigo? Son cosas para obedecer. Y entonces, hay veces queremos vivir una vida cristiana, pero sin obedecer. Y ahí es cuando se complica la vida cristiana. Ahí es cuando nos resistimos a entrar a lo que Dios quiere hacer. Ahí es cuando nos resistimos para no llevar esta vida eterna, esta vida completa que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Se vuelve difícil cuando nos resistimos a lo que Dios nos invita a hacer. Así que Dios nos invita a que obedezcamos. Jesús nos habla y nos dice, hay que obedecer. Así que hay cosas también que debemos hablar y ser claros en esto, ¿no? Porque hay veces que el temor invade nuestras decisiones. Hay veces que el orgullo encarcela nuestras buenas intenciones. O hay veces que nos falta habilidad o crecimiento emocional para poder perdonar a otros una ofensa o varias ofensas. Pero hermanos, dentro de una comunidad cristiana, dentro de nuestra comunidad, dentro de Jardín, es esencial aprender a dar y a recibir. Es esencial aprender a amar al otro. Y en cualquier relación es importante eso. Dios nos ha dado algo nuevo aquí en Jardín. Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. Yo lo veo, yo lo entiendo eso. Hermanos, pero hay una parábola que nos ayuda a entender cómo debemos nosotros estar. Es la parábola del vino nuevo en odres viejos. ¿Recuerdas esa parábola? Y Jesús habla acerca de esto. Dice, no puedes, y la voy a parafrasear, ¿no? Porque Jesús dice, no puedes llenar un vino nuevo en odres viejos. Porque si lo haces, el odre se quiebra, truena y entonces se derrama el vino. Y es lo mismo que quiero decirte hoy. Dios está dando cosas nuevas. Dios está ayudándonos a entender cosas nuevas acerca de Jesús. No es que no haya revelado esto, no, es que nos está dando gracia y nos está dando misericordia para poder entender cosas en nuestros tiempos de Jesús. Pero hay veces
que nuestras actitudes viejas, nuestra forma de vivir vieja, antigua, la traemos en las cosas que Dios está derramando, que son nuevas de nosotros. Y cuando hacemos eso, no podemos retener lo que Dios está dando a nuestros corazones o haciendo entender en nuestros corazones. Así que todas las actitudes viejas, toda nuestra vida pasada vieja, termina quebrando para no retener el vino nuevo que Dios está dando. ¿Estás conmigo? Así que, hermanos, si es necesario hasta quebrar las formas y las tradiciones religiosas también, necesitamos quebrar esto. No podemos vivir en las tradiciones de los 90 o de nuestros padres, ¿no? No podemos vivir en esas tradiciones. Hay que entender, y eso es lo que Jesús quería que entendieran los maestros de la ley. Lo viejo, la forma vieja de hacer, las tradiciones que ustedes están viviendo no funcionan ya. Necesitas quebrar eso, y solo el Espíritu Santo puede hacer que vivamos de una forma diferente, quebrando tradiciones. Es la única forma que es el Espíritu Santo quebrando eso para entonces recibir lo nuevo, recibir lo que Dios tiene para este tiempo. Hechos, el libro de los Hechos, es un libro que nos menciona acerca de cómo una iglesia, cómo un grupo de personas empiezan a quebrar tanto su tradición, pero también su forma de hacer las cosas. Así que Hechos nos narra esto: hombres y mujeres buscando cómo amarse, no buscan una excusa, o no buscan una laguna entre las enseñanzas, entre los mandamientos de Jesús, para esquivar y no amar a su prójimo. No, ellos realmente no se aferran ni al judaísmo, no se aferran a la tradición para obedecer la promesa, para obedecer a Cristo y entonces ir tras la promesa del Espíritu Santo. Así que ellos lo hacen, lo buscan, son fervientemente buscadores de las promesas de Dios. Y si es necesario quebrar una tradición para obtener la promesa, lo hicieron. Y eso es algo que necesitamos en este momento como iglesia. Necesitamos como Jardín hacer eso, quebrar tradiciones. Tu vieja forma de hacer iglesia no funciona. Necesitamos lo nuevo que viene del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Es el único que puede estar quebrando nuestras tradiciones, que son tan fuertes y que estamos tan arraigados a eso. ¿Estás conmigo? Y es que cuando ellos se aferran a la promesa que Jesús les hizo, que iba a derramar su Espíritu Santo, entonces sucede eso. Y luego piensan algunos, estos están borrachos, pero aquel hombre que erró tantas veces, que era Pedro, que erró tantas veces, que lo negó, y ahora está delante de la iglesia, animando a la iglesia, les dice a esta comunidad, no estamos borrachos. Lo que está pasando aquí es que la profecía de Joel se está cumpliendo hoy en este tiempo. Él se atreve a decir eso porque su mente ha cambiado, porque es renovado a través del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, hermanos, es lo que renueva nuestro entendimiento. Así que Pedro dice esto: no, la iglesia ahora está existiendo. Todo lo viejo pasó, ahora lo nuevo está llegando. Y luego
nos dice Hechos, lo que sucede en esta comunidad que tanto hemos estudiado. Hechos 2, 44 al 47, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, esta es una narración increíble acerca de cómo la iglesia no busca lagunas para no obedecer ese mandamiento que Jesús les dijo que hicieran. Simplemente lo hacen. Y luego hace uno una cosa y entonces toda la comunidad empieza a decir: necesitamos hacer esto porque es la forma de amar. Así que Jerusalén es impactada por cómo vivía esta comunidad. Cada domingo, hermanos, se juntaban, o cada reunión se juntaban y se esforzaban por amarse. Compartían el pan, compartían sus bienes. Esto hacía que no hubiera necesidad entre los hermanos. Día a día se bendecían. Día a día se recordaban aquello que Jesús les dijo, no solo en palabras, sino en hechos también. Esto es importante, porque ¿sabes qué? Vienen conflictos a la iglesia y vinieron adversidades a la iglesia. Entonces empezó a tener la iglesia una oposición dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Aquellos que, seducidos por el diablo, intentaron inducir a la iglesia a la hipocresía, porque ellos dijeron algo, pero no estaban haciéndolo. Ellos dijeron: vendimos esto, pero realmente vendimos esto y lo estamos dando todo a la iglesia, pero realmente habían vendido algo, pero no lo estaban dando la cantidad que ellos habían dicho. Eso es hipocresía. Eso es algo que quería introducir Satanás dentro de la iglesia para destruirla desde adentro. Porque si lo hace desde adentro, hermanos, ya pierde su luz, pierde su sal. Lo salado, pero no, lo pierde. Así que es muy importante lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, pero es muy importante lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, como comunidad. Es muy importante, pero lo grandioso aquí es que el Espíritu Santo no deja que la hipocresía llegue a la iglesia. Y entonces sucede lo que sucede y un gran temor llega a la iglesia. Este es un temor que necesitamos pedir. Oremos porque ese temor llegue a la iglesia para no introducir aquellas cosas que destruirían a la comunidad. ¿Estás conmigo? Pero no se detiene ahí, hermanos. ¿Recuerdas la discusión que tienen entre los líderes de la iglesia de cómo se está distribuyendo la comida a las familias griegas? ¿Recuerdas esa discusión? Hay una discusión ahí. Otra cosa que hay ahí, una adversidad tal vez que se está moviendo dentro de la iglesia. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Ellos se reúnen, oran, y para la repartición de la comida para las familias, escogen a un hombre, y un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que realmente va a hacer las cosas que el Espíritu Santo le manda hacer. Y lo solucionan. Ahora, hay otras cosas más que suceden fuera de la iglesia, que es la persecución. Encarcelan a Pedro y encarcelan a Juan por sanar un paralítico. Pero recuerda, la iglesia está fervientemente orando por Pedro y Juan. Y entonces el Espíritu Santo abre las puertas de la cárcel y ellos salen. Y llegan a donde está la comunidad, a donde está la iglesia, y los encuentran orando.
Y entonces cuando ellos les platican lo que está sucediendo, entonces toman valentía y valor y empiezan a orar y decir que sucedan más milagros. Por aquello que fueron encarcelados, dicen que sucedan más milagros. Que se llene Jerusalén del conocimiento de Cristo, del Mesías. Eso es grandioso. Eso es grandioso porque la iglesia, hermanos, se cuida tanto por fuera, de lo que llega afuera, pero por lo que sucede dentro. Se cuida, que no contamine lo que Dios está haciendo. Eso hace una comunidad fuerte, porque vinieron más persecuciones. No solo eso, solo por predicar que Cristo había resucitado, son apedreados. Esteban es apedreado. Un conflicto sucede fuera de la iglesia, pero la iglesia toma valor y se hace más fuerte. Cada conflicto y cada adversidad que la iglesia enfrenta, ellos salen victoriosos. Pero no solo eso, se alinean su vida a la declaración de que Cristo es el Mesías. Pero no solo alinean a esa declaración, se alinean entre sus hermanos y siguen obedeciendo lo que Jesús dijo: ámense los unos a los otros. Hermanos, ninguna adversidad puede derribar lo que es la iglesia. No puede. Por eso continúa la iglesia y va a continuar después de que nosotros no estemos. Si Cristo no viene, va a continuar la iglesia, porque la iglesia está fundamentada en Cristo. Porque el poder que está en la iglesia viene plenamente de Cristo, y el que nos mantiene unidos es Cristo. Y Él está vivo. Él está vivo, Él está aquí. Entonces tenemos el poder, hermanos, para echar todo lo que está dentro de la iglesia que puede estar contaminándonos. Porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. ¿Estás conmigo con esto? ¿Sí o no? Bueno, porque seguimos siendo parte de la historia de la iglesia primitiva. O sea, seguimos en una continua escritura escribiendo la historia de la iglesia nosotros. Conocemos el pasado, ¿verdad? De cómo vivió la iglesia y de los errores que cometió la iglesia por la historia. Ahora necesitamos seguir siendo personas, hombres y mujeres, y una iglesia que está atenta a no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Pero sí necesitamos poner mucha atención en aquellas cosas que sí hicieron nuestros padres y que continuó empujando la iglesia aquí en Chihuahua. Sí, hermanos, hay muchas cosas que nuestros padres hicieron muy bien, y eso hizo un avivamiento en la iglesia. Yo lo recuerdo cuando estaba pequeño, estando en una banca dormido, pero recuerdo que se escuchaban muchas voces gritando y alabando y saltando en mi tradición, ¿no? Saltando y gritando y hablando en lenguas, y sucedían muchos milagros. En serio, sucedieron muchos milagros. Yo los veía, yo fui parte de que Dios hiciera un milagro. Dios me sanó. Yo tenía convulsiones y me daban por la temperatura, pero después ya no me daban por temperatura, y Dios sanó eso. Tenía un diagnóstico de doctores y me habían diagnosticado cosas terribles, pero Dios dijo: no, pero fue porque una iglesia creyó. En serio, fue porque una iglesia creyó. Fue porque pusieron la vista en Cristo y creyeron. Hermanos, esa fe necesitamos hoy en día. Necesitamos esa fe. Pero no proviene simplemente de el liderazgo y la iglesia, no. Proviene de una iglesia que está unida y es determinada a seguir lo que Jesús nos está marcando seguir. Es porque yo participo. Amo, pero estoy presente. Amo y participo. Ahora aquí viene el detalle, ¿no? ¿Cómo participo?
Ok, ¿cómo lo hago? Bueno, el apóstol Pablo hace un esfuerzo en sus cartas inmensamente para enseñarle a la iglesia y mantenerse alineada al mandamiento de Cristo, para que la iglesia tenga la visión clara sobre una comunidad cristiana, cómo debe estar una comunidad cristiana, cómo debe comportarse una comunidad cristiana. ¿Estás conmigo para ir a por esto? ¿Sí? Ok, Romanos 12. Ve a Romanos 12. Si tienes Biblia, trae tu Biblia. Romanos 12. Uno de los versículos, uno de los pasajes más importantes que ha alineado mucho mi vida. Y vamos a leer desde el versículo 9. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ve, esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia para alinear a la iglesia que continúe amándose unos a otros. Y dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, amándose unos a los otros con amor fraternal. Perdón. Respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Más bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quien los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con la humildad. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tengan vergüenza, hermanos míos, sino dejen el castigo, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si su enemigo tiene hambre, denle de comer. Si tiene sed, denle de beber. Actuando así, harán que se avergüence de su conducta. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, venzan el mal con el bien. Pablo hablando a la iglesia, hablándonos hoy. Obedezcan el mandamiento. ¿Vienen preguntas acerca de cómo hacerlo? Ok, Pablo nos habla y nos dice de esta manera. Háganlo así. Háganlo así. Esfuércense. Ahora que son parte de la iglesia, esfuércense por hacer esto. Así que mi primer punto aquí es, hermanos, permanecer a una comunidad requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Mira lo que escribe Eugene Peterson. Me encanta, porque lo deja muy claro acerca de cómo podríamos estar viviendo. ¿Ok? Mira, dice de esta manera. ¿No lo tienes ahí? Ay, está muy lejos para leerlo de ahí.
Considerable parte de la literatura, de la literatura del mundo, novelas, obras de teatro, poesía, documenta lo siguiente: en la vida real, el vivir juntos como hermano y hermana equivale a innumerables rencillas, peleas a muerte y discusiones airadas. De modo que, si vamos a cantar cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, no lo haremos por cuenta propia, según nuestra inclinación natural. Si lo hacemos, solo nos meteremos en una tremenda pelea y lo único maravilloso de todo será el placer que obtendrán los espectadores cuando vean cómo nos hacemos sangrar la nariz mutuamente. Nuestra inclinación natural es todo lo contrario a lo que leímos en Romanos 12. Es todo lo contrario. Y si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, el estar juntos aquí, vamos a hacer eso. Simplemente, aquellos que dan un espectáculo a las personas. Así que, hermanos, se requiere de nuestro esfuerzo, en verdad. Sí se requiere de nuestro esfuerzo. Ya lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero se requiere de nuestro esfuerzo. Así que se requiere que nosotros aprendamos a no agotarnos sirviendo a nuestro prójimo. Sí se requiere que aprendamos eso. Se requiere que nos mantengamos unidos y en fuego en nuestra comunidad. A no rendirnos en tiempos difíciles. A estar orando. A estar ayudando al necesitado. A ser hospitalarios. Se requiere que aprendamos ese tipo de cosas, que aprendamos a ser personas reales, alejarnos de estar fingiendo, no solo presentarnos cuando estamos en la lista de voluntarios para este domingo, sino presentarnos porque somos parte de la iglesia. Se requiere que bendigamos a nuestros enemigos, pero que no levantemos una maldición en voz baja. Procuremos hacer el bien. Si está en nuestras posibilidades, llevarnos bien con todos. Eso no está en nuestra naturaleza, hermanos. Eso no sale naturalmente. Eso necesitamos aprenderlo y necesitamos estar junto con el Espíritu Santo para hacerlo. Necesitamos que el mal no se apodere de nosotros, hacer lo contrario, o sea, aprender a hacer el bien, aun cuando nosotros no sintamos hacer el bien, pero sabemos cuál es el bien. Dejemos de que nuestras emociones se apoderen totalmente de nosotros y no escojamos el camino que las Escrituras nos está llevando a hacer. Eso es vencer el mal, porque llega primero a nosotros, a nuestros corazones. Necesitamos hacer lo contrario. Es difícil porque, hermanos, somos incapaces de rebelarnos a nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad hace que hagamos lo contrario de lo bueno. Lo más común, hermanos, lo más común para nosotros es buscar rápidamente lo que no nos produce trabajo y salir de las tensiones que llevan a obedecer a Cristo. Nuestra cultura y Satanás siempre nos está enseñando cómo vivir separados. Eso es algo que está siempre en nuestra cultura. Y lo puedes vivir en tu trabajo. Puedes sentir esa presión. Hay veces en tu trabajo, ¿no? Que todos
todos están en una misma empresa, pero viviendo separadamente, viviendo simplemente para lo suyo. Y eso es lo que nuestra cultura nos enseña. Eso es lo que Satanás nos enseña, pero el Espíritu Santo nos enseña que trabajemos para experimentar lo bello y lo agradable, para estar juntos en armonía. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña, hermanos. Las buenas noticias es que nuestra comunidad cristiana empieza en lo espiritual. Sí, porque cuando empieza en lo espiritual, entonces podemos ver que es posible aquello que no es posible fuera de Cristo. Empieza en lo espiritual, pero después de que empiece en lo espiritual, que tú ves, hermanos, que aquí podemos ser una iglesia que nos amamos. Cuando empiezas a verlo en lo espiritual, entonces necesitamos abrir el corazón para que el Espíritu Santo nos empodere y poder morir a nuestra voluntad y entonces hacer la voluntad de Cristo, hacer la voluntad del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Así que, hermanos, pertenecer a una comunidad cristiana siempre va a producir tensión en nosotros, porque el centro está Cristo. Y Cristo nos enseña: ama a tu enemigo, dale de comer a tu enemigo. Eso trae tensión a nuestras vidas. Ama, supera la ofensa que te hizo tu hermano, supera la ofensa, ama, y entonces haz cosas para el beneficio de tu hermano. Eso trae tensión a nuestras vidas. ¿Algunos de ustedes han sentido esa tensión? Eso es la comunidad cristiana. Siempre nos va a traer tensión cuando estamos juntos como hermanos. Nuestra voluntad es siempre permanecer en una escasez, una mentalidad de escasez. Pocos amigos, ¿no? Y nos decimos eso: pocos amigos. Poco de eso, poco de eso. Pongo barreras para sentirme bien yo. Barreras, ¿no? Para proteger lo mío. Barreras, ¿no? Vivimos en una escasez. Sumamente, en todos nuestros aspectos, en una escasez. Pero cuando venimos a Cristo, cuando Cristo está en el centro, dice: no, es lo contrario. Ve el reino. El reino es abundancia. En el reino hay todo. En el reino hay capacidad para vencer todo lo que te está deteniendo. Da la capacidad para vencer tus temores. Hay capacidad para abrir el corazón, para estar con otra persona que es totalmente diferente a ti. Para amarla, no solamente con palabras, sino ver su necesidad y ahora darle lo que ella está necesitando. Esa es la tensión que causa estar viviendo en los mandamientos de Jesús. Pero el Espíritu Santo nos ayuda para morir a nosotros mismos, para morir a nuestros deseos, para morir a nuestros sentimientos que nos encarcelan y que nos llenan tanto de las cosas que no son para Cristo, para obedecer el mandamiento. Por último, pertenecer a una comunidad cristiana moldea nuestra vida ordinaria. Sí, hermanos. Cuando Cristo llega y cuando se dedican a comunicar lo que Cristo hizo a todas las naciones, entonces sucede algo que jamás había sucedido. Ahora, gentiles y judíos pueden estar juntos. Hermanos, no significa, no tenemos idea, realmente no tenemos idea. Y ahorita podemos tener un poco de idea de lo que sucedía en esos tiempos por lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ese conflicto tan fuerte que ha desatado una guerra ahorita es lo que sucedía en los tiempos de Jesús. No podía estar un judío con un gentil. No podía estar. Ahorita es lo mismo. No puede estar un judío con un
árabe. Se me fue. Es lo mismo, hermanos. Por eso se hace la guerra. Se hace guerra. Pero cuando llega Cristo y se dedica a la iglesia a comunicar, sucede algo radical. Pablo empieza a decir, hey, podemos estar juntos porque Cristo hizo algo. Eso es la tensión que genera también, hermanos, el estar en Cristo. Pero tiene que moldear nuestras vidas. ¿Te fijas? ¿Te fijas que los judíos tuvieron que moldearse y empezaron a hablar acerca de cómo estar con los gentiles y qué tener que decirle a los gentiles para que participen en lo que Dios ha hecho en medio de nosotros? Eso causa tensión, pero ellos lo hacen, moldean sus vidas, hermanos. Hoy en día tenemos que moldear nuestras vidas para estar juntos. Tienes que moldear tu vida. No es de un domingo. Es de tu vida diaria, tienes que moldearla para estar con otros, para amar a otros. Tenemos que moldearla. La vida cristiana es completa, no solamente es domingo, es completa. Y en esto hay bendición cuando empezamos a moldear nuestros corazones para estar junto con aquel que no es igual a mí. Hermanos, pero ¿sabes cómo inicia esto? Inicia que tengas claro tu identidad en Cristo. Inicia todo esto en esto, que tengas claro en que estás firme, eres hijo de Dios, entonces, hermanos, tienes la capacidad para amar a otros. Si tienes claro que eres amado por Dios, entonces eres capacitado para amar a otros. Si tienes claro, en serio, si tienes claro que eres perdonado, que eres santo, entonces puedes, hermanos, puedes llegar a amar a otros y beneficiar a otros por medio de tu sacrificio. Pero es tu identidad la que tienes que tener claro para amar a otros. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. Aférrate a hacer lo bueno. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar para que camines por ese camino de tensión, para honrar y respetar al que está al lado tuyo. Es el Espíritu Santo que te abre las puertas para bendecir a otros. Porque cuando entiendes tu identidad, entonces, hermanos, empezamos a alejarnos de esa mentalidad de escasez. Porque la mentalidad de escasez te habla y nos dice, cada rato nos dice, no tengo para dar, no tengo las fuerzas para amar. No tengo. Y con esta mentalidad de no tengo o no tengo una casa para recibir, toda esta mentalidad que tenemos que nos hace hacer escasos y entonces nos separa de poder ver una iglesia avivada, una iglesia que se ama los unos a los otros. Pero cuando tenemos claro nuestra identidad, entonces podemos ver un reino de abundancia. Entonces podemos ver lo que tenemos y podemos decir, lo que tengo, lo doy, porque se me ha dado de gracia. Lo que tengo, lo doy. Eso es vivir en un reino de abundancia. Eso es vivir con una iglesia que tiene claro hacia dónde va, que tiene claro lo que está haciendo cada domingo, pero que no solamente moldea su vida para estar un domingo por la mañana, sino que moldea su vida para estar con la iglesia, para estar con sus enemigos de lunes a sábado. La moldea. Tenemos todo, porque Cristo hizo lo imposible que el hombre no podía hacer: reconciliarnos con nuestro Padre Celestial por medio de su sangre y su resurrección. Lo tenemos todo. Es momento de trabajar. Es momento de que trabajes. Trabaja en tu espiritualidad. Trabaja en tus emociones. Trabaja junto con el Espíritu Santo para ver este tipo de comunidad. Que se amen unos a otros como Cristo nos amó. Y así como nos amamos, de esta forma conocerán los que no conocen a Cristo
que somos sus discípulos. La forma en que lo hacemos cotidianamente. ¿Estás conmigo? ¿Te puedes poner sobre tus pies, por favor? Creo que esto es importante. Y creo que en el momento preciso, como estamos en Jardín, hermanos, creo que es momento de ser honestos y reales. Ser honesto conmigo mismo. Y entonces, si he sido herido por una comunidad, pedirle ahorita al Espíritu Santo que me ayude a perdonar. Si me cuesta trabajo amar por mi mentalidad de escasez, es momento ahorita de empezar a pedirle al Espíritu Santo, quiebra esto. Quiebra esto. Si hasta hoy he vivido en una tradición acerca de solo el domingo ordeno mi vida para estar en comunidad, yo creo que es momento de decirle al Espíritu Santo, quiebra mi tradición, quiebra. ¿Me acompañas a orar por esto? Y esto puede ser una oración muy personal tal vez, en lo que tú tienes que estar orando. Pero hermanos, empieza a quebrarlo eso, porque ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a hacer esto, quebrarlo, lo que tienes en tu corazón primero, entonces va a salir hacia afuera. Entonces vas a poder amar al que está al lado tuyo. Entonces vas a poder no solamente amar al que está al lado tuyo en esta habitación, sino que vas a empezar a amar y ser compasivo con el que está al lado cuando estás trabajando. Porque la comunidad se vive a diario. Porque necesitamos amor hoy más que nunca. La tensión se siente ya. La tensión de la guerra en el Medio Oriente se siente ya en nuestros entornos. La violencia se siente, hermanos, en nuestro Chihuahua. La desunión se siente en Chihuahua. Lo que la cultura nos enseña se siente en Chihuahua. Ráscate con tus propias uñas. Se siente, se vive diario. Nosotros somos la sal del mundo, la luz. Yo lo creo, somos la luz. Rompamos aquí aquello que se vive pero no se dice. Quitemos este elefante rosa que está aquí en medio de nosotros, pero es nuestros corazones. Así que te invito a que, si gustas pasar aquí enfrente, puedes venir.